¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en este que es un programa especial porque tendré como invitado al presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto, y además información que se desarrolla durante el día de hoy que tiene que ver con detenciones importantes en el Ecuador. Pero bueno, eso será lo que estaremos haciendo esta noche, así que no quiero perder tiempo y nos vamos inmediatamente con la información. Vamos. Comenzamos conclusiones con la etiqueta numeral Conclulazo. El hashtag es Conclulazo. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclulazo. Esa es la etiqueta. A partir de la próxima semana comienza la transición en el Ecuador. Es cuando los equipos de gobierno del presidente Lenín Moreno y del presidente electo Guillermo Lasso tienen previsto reunirse por primera vez. El secretario general de Gabinete de la Presidencia dijo que el Ministerio de Trabajo ha venido recopilando toda la información necesaria para que sea un proceso ágil y ordenado. Escuchen. Este proceso tiene que ser un proceso ordenado, transparente, y sin duda el plan de vacunación es una prioridad, porque el plan de vacunación no puede parar. No puede parar. Nosotros vamos a seguir avanzando rápidamente. Estamos avanzando rápidamente. El día de hoy hemos comenzado con más de 35.000 personas y esto va a ir subiendo. Y obviamente que la transición no sea una dificultad para que el programa siga avanzando. Mientras tanto, la justicia sigue trabajando en el país, como ya le decía, porque la Fiscalía detuvo a Pablo Celi. Pablo Celi, el Contralor General del Estado en funciones, y al exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, junto a otras 7 personas. Esto ocurre en el marco de una investigación abierta en 2019 por sospechas de delincuencia organizada relacionada con presuntos actos de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador. Y es Ana María Cañizares, que está en vivo desde Quito con toda la información acerca de este operativo y, por supuesto, de los allanamientos que se realizaron el día de hoy por parte de la Fiscalía. Ana María, buenas noches, te escuchamos con atención, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, el país amaneció con todo el revuelo que implican estos 25 allanamientos y 9 detenciones que dejó esta incursión por parte de la Fiscalía, liderada por la fiscal Diana Salazar, en domicilios y oficinas que llevaron a que el Contralor Pablo Celi y también el ex secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, así como 7 implicados más, sean detenidos. Y en estos momentos, Fernando, se desarrolla la audiencia de flagrancia en la Corte Nacional de Justicia, donde la fiscal general del Estado pedirá medidas para cada uno de ellos. No se conoce cuáles medidas acogerá el juez encargado de esta audiencia en contra de estos funcionarios, y tiene que ver básicamente con información que ha venido cruzándose en los últimos años por parte de la justicia estadounidense, por parte de la justicia ecuatoriana, una investigación sobre delincuencia organizada por actos de presunta corrupción en la estatal Petroecuador, que ya dejó una sentencia en los Estados Unidos, y personas que actuaron como cooperación eficaz, delatando también a algunos funcionarios ecuatorianos que ahora mismo la Fiscalía los está investigando. Durante los allanamientos se incautaron documentos, computadoras, paquetes de miles de dólares con dinero, información financiera, dispositivos electrónicos, entre otros indicios que ya tiene en su poder la Fiscalía General del Estado. Celi y Briones no habían sido procesados anteriormente por este delito y prácticamente los cogió por sorpresa estos hombres de confianza, de alguna manera, de organismos de control, en el caso del Contralor Pablo Celi. El presidente Lenín Moreno se pronunció el día de hoy en su cuenta de Twitter, dijo que tiene conocimiento de estos allanamientos y estas detenciones, pero que, como es su costumbre, respeta la autonomía y la independencia de la justicia. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó que se ha dispuesto a todos los ministerios del país que entreguen la información requerida por la justicia sobre estas investigaciones que empañan a la petrolera Petroecuador, a algunos de sus funcionarios y también al Contralor Pablo Celi. Escuchemos lo que dijo.
El gobierno nacional ratifica que la función judicial y los organismos de control tienen completo apoyo, completo respaldo para poder realizar sus gestiones, sus investigaciones con autonomía, con independencia, y que obviamente no es procedente que el Ejecutivo intervenga en investigaciones que son exclusiva responsabilidad de la función judicial y en este caso de la Fiscalía General de la Nación. Bien, Fernando, la defensa de Pablo Celi, el Contralor del Estado del Ecuador, dijo que él no había sido informado de estas investigaciones, que le parecía inaudito que se haya desarrollado este allanamiento y esta detención del Contralor en horas de la madrugada, cuando su defendido no conocía de qué se trataba. Ahora mismo lo estará conociendo en esta audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, puesto que el Contralor goza de fuero de corte y es esta instancia la que tiene que determinar si se dictan prisión preventiva o medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como impedimento de salida del país, entre otras medidas como la presentación periódica ante la justicia. Esas han sido las disposiciones claras de parte del Ejecutivo, seguir cooperando con la justicia, y seguramente la Fiscalía ha obtenido más información, como lo ha venido indicando desde el 2019, en cooperación con los Estados Unidos en este caso de delincuencia organizada por presuntos delitos de corrupción alrededor de la empresa Petroecuador. Gracias Ana María Cañizares, con toda la información en vivo desde Quito. Bien, eso es lo que ocurre en el ámbito legal, pero vamos a hablar de esto. Después de casi 14 años, Ecuador optó por un giro a la derecha. El exbanquero y conservador Guillermo Lasso dirigirá el país durante los próximos 4 años. Así que la tercera fue la vencida. Y es en el tercer intento que Lasso llega a la presidencia después de haberlo intentado sin éxito en 2013 y 2017. Quizás su mayor reto, al margen de la pandemia, sea gobernar con el nivel de fragmentación del legislativo. ¿Sí? De los retos que están por venir y su visión para enfrentarlos, hablo con él. Es el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Señor Lasso, gracias por la entrevista de nueva cuenta, por aceptar las llamadas siempre de conclusiones y, por supuesto, pues felicidades. ¿Cómo se siente? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por esta invitación. Yo voy a abusar de usted porque he invitado a mi esposa y a mis hijos que me acompañen en esta primera entrevista como presidente electo con CNN en español. Para mí un honor estar en su programa y estoy a sus órdenes. Oiga, no es ningún abuso, déjeme saludarlos, los estoy viendo en pantalla, señora, a toda la familia, pues qué sorpresa, gracias por la confianza, señor Lasso, gracias por la confianza de traernos aquí con nosotros en CNN. A ver, señora, le voy a preguntar, voy a aprovechar ahora que me da esta oportunidad como presidente electo, primera dama, ¿verdad? ¿Cómo se siente? No es fácil ser la primera dama de un país, no es fácil seguirle el ritmo al candidato y será también complicado ser pues la primera dama después del reto que implica gobernar un país. ¿Cómo se siente? ¿Está contenta, preocupada, nerviosa? ¿Cómo se siente? Bueno, yo primero saludarte, Fernando. En verdad, yo estoy tranquila, confiando en Dios. Creo que esto ha sido un triunfo de Dios contundente para el Ecuador, para todos los ecuatorianos y para todas las familias ecuatorianas. Aquí estamos representándolos y feliz porque creo que es un nuevo reto en mi vida, en la vida al lado de mi esposo, y creo que como mujer y como ciudadana, como siempre le he dicho, creo que lo vamos a hacer bien. Y como familia queremos representarlos como mejor podamos, así que aquí estamos al servicio de Dios y de todos. Qué bella imagen le quiero decir, don Guillermo, qué bella imagen, la estoy viendo aquí en pantalla completa, bellísima esta imagen de familia, de verdad, enhorabuena. Ya no voy a hacer el recorrido con los hijos y las hijas porque se nos va a ir el programa, tenemos temas muy fuertes que tocar, pero les mando un abrazo fuerte, mil gracias por esta confianza, gracias también por abrirnos la puerta de su casa con toda su familia. La primera que le quiero preguntar es esta reacción, lo que se está viviendo en este momento con la detención de Pablo Celi,
pues es algo que sacude, por supuesto, al país, sacude a la política nacional. ¿Cuál es su reacción en torno a esto? La primera es de una sorpresa muy grande. La segunda es de respeto a la función judicial, a la fiscalía, y por supuesto que estaré siempre del lado de la lucha contra la corrupción. Pero también respetaré un principio fundamental en democracia, que es la independencia de poderes, lo cual no me exime de expresar una opinión de respaldo a la función judicial del Ecuador. Por supuesto, hay algo aquí que hay que resaltar siempre, que es la independencia de poderes. Por supuesto que lo es, pero este sería como parte del legado que le deja Lenín Moreno, porque a final de cuentas está tan cerca de la toma de posesión, esto está ocurriendo de aquí a allá, seguramente se seguirá sacudiendo el entorno por este caso, y queda pendiente también el tema, por ejemplo, de Rafael Correa, del expresidente Correa. Usted ha dicho, no habrá persecución política, la persecución política ya se acabó en el Ecuador, pero esto, don Guillermo, no quiere decir impunidad, ¿correcto? En lo absoluto, jamás. Lo que yo he dicho es, terminó la persecución política. Ahora, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo y yo no puedo ni garantizar un proceso en un sentido o en otro sentido. Yo seré el presidente del Ecuador y colaboraré siempre con la justicia, siempre con la fiscalía, pero que quede claro que aquí en el Ecuador no habrá impunidad. No habrá impunidad. No vamos a desarrollar una política de persecución como ha existido, yo diría, en el gobierno anterior. Nosotros no vamos a seguir esa política. No llego con una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel, en lo absoluto, pero el Poder Judicial tiene la obligación de actuar. Y un gobierno presidido por mí tendrá siempre y cumplirá con la obligación de colaborar con la justicia. Dígame algo, ¿lo sorprendió? ¿Cuál de los dos lo sorprendió más? ¿El mensaje y la llamada del contrincante de Arauz o la reacción de Rafael Correa en su momento cuando ya le conceden obviamente el triunfo? ¿Cuál de los dos le sorprendió más? Bueno, las dos me sorprendieron, pero tengo que reconocer que son dos actitudes democráticas que ayudan a fortalecer la institucionalidad democrática en Ecuador. La conversación con Andrés Arauz fue una conversación muy franca, muy directa, donde él reconoce nuestro triunfo y expresa su decisión de colaborar con la institucionalidad democrática, siendo crítico, que es normal. En democracia hay gobierno, hay oposición. Yo respetaré esa oposición ideológica, de conceptos, y luego fui muy claro en decir en privado lo que he dicho en público. Yo no busco la persecución política de nadie. Ahora, que la justicia tenga que perseguir sus objetivos, obviamente que tiene que hacerlo, pero no, yo no llego con listas de personas o de ecuatorianos a los que quiero ver en la cárcel, en lo absoluto. Sí, por supuesto, el caso bueno, ahora el caso de Pablo Celly y el caso del expresidente Correa tiene que continuar, tiene que llegar a una conclusión desde el punto de vista legal, claro, como lo dice don Guillermo. El Ejecutivo es el Ejecutivo, ¿no? Y la justicia hará su trabajo. ¿Cuál sería el mejor legado? Y yo sé que a lo mejor es complicada la pregunta, pero todos los gobiernos le dejan al que sigue algo bueno o algo malo, o todo bueno o todo malo. Y yo le quiero preguntar, para rescatar lo más positivo del gobierno de Lenín Moreno, ¿cuál sería el mejor legado que le deja a usted la administración de Lenín Moreno? Yo diría que el mejor legado que el gobierno de Moreno le deja al Ecuador es la consulta popular, a través de la cual los ecuatorianos se pronunciaron con claridad en contra de la reelección indefinida. Yo destaco eso como algo importante porque también fue parte de nuestra lucha desde el año 2014. Lucha en las calles para oponernos a la reelección indefinida que finalmente fue aprobada de manera inconstitucional en la Asamblea Nacional en diciembre del 2016. Y luego Lenín Moreno llega, y reconozco
la valentía de haber convocado una consulta popular que tiró abajo semejante pretensión que golpeaba y afectaba la democracia ecuatoriana. Eso sería el reconocimiento en parte del legado de Lenín Moreno. Ahora, en la realidad, en otro ámbito, le entrega a un país endeudado, diría yo que prácticamente quebrado, con problemas obviamente sanitarios por el tema del COVID-19, a nivel social también una división marcada, por supuesto, se ve en el resultado electoral y lo enfrentará usted en el legislativo. Hablemos de eso, si le parece, después de la pausa. Tengo que marcar un corte y nada más dígame algo, ¿cómo sigue en su proceso de rehabilitación? Porque yo sé que a usted le estuvo echando todas las ganas durante la campaña, tuvo una intervención que dice fue una mala práctica médica que afectó su médula espinal, por eso estaba con el bastón, y la movilidad en una campaña es terrible. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se siente? ¿Le está afectando esto? ¿Va en franca recuperación? Fernando, voy en franca recuperación, hago terapia todos los días, pero bueno, el amor al Ecuador, las ganas de servir a los ecuatorianos me dio todo el ánimo, toda la fuerza para, aún con bastón y problemas de movilidad, enfrentar una campaña electoral que nos ha llevado a este triunfo, que es el éxito del pueblo ecuatoriano. Y es un éxito también para la democracia en la región, en América Latina. Creo que es importante, pero en todo caso, a su pregunta, muchas gracias por preocuparse por mí, vamos bien. Va bien entonces, qué bueno, me alegra mucho, la salud es sumamente importante y yo creo que hay que resaltarlo también, es un esfuerzo que no todos hacen. Voy a hacer una pausa, regreso, estoy con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, ya vemos. Continúo mi entrevista con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompaña esta noche. Le recuerdo a nuestra audiencia, la toma de posesión es el 24 de mayo, es decir, no falta tanto de aquí a allá. Y voy a aprovechar, don Guillermo, si me lo permite, para preguntar. Le voy a decir unos nombres y usted me dice si los invita o no a su toma de posesión, ¿le parece? Claro, con mucho gusto. A ver, le digo, Nicolás Maduro, ¿invitado o no? No. No. Alberto Fernández, ¿invitado o no? Sí. Guillermo Ortega, ¿invitado o no? Estamos hablando de Guillermo Ortega, no perdón, de Daniel Ortega. Perdón, Daniel Ortega, discúlpeme, fue un lapsus mío. Daniel Ortega. Bueno. Invitado. Invitado. Andrés Manuel López Obrador. Invitado. Díaz-Canel. Sí, invitado. Pues está invitando a casi todos, ¿no? Nada más a Maduro no. ¿Y va a invitar a Guaidó entonces? Sí, a Juan Guaidó, sí, claro, es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones del mundo. Sí, bueno, si les pregunta a ellos, dicen que es al revés. No, pero entiendo lo que me está diciendo. Claro, la mayor parte del reconocimiento y el apoyo se le dio a Juan Guaidó. Son más de 50 países los que lo reconocen como el encargado, el presidente encargado de Venezuela en este momento. Gracias por... Dígame. Incluido el Ecuador. Claro, incluido el Ecuador. A ver, aquí hay un tema muy interesante en cuanto a gobernabilidad. ¿Está usted de acuerdo conmigo, don Guillermo, que el resultado de Arauz hay que aplaudirlo, no se puede subestimar? Estamos hablando de un amplio volumen de electores que lo apoyan, por arriba del 40%.
Por supuesto, esto se va a ver representado en el legislativo y en este caso creo, y el Partido Social Cristiano no van a tener nunca mayoría. Pachacuti, que es otra de las fuerzas que estará ahí y que no necesariamente le dan el apoyo, al menos así lo dijo en su momento el propio candidato, ¿no? Yacu Pérez. ¿Qué piensa hacer para lograr gobernabilidad si el legislativo no va a ser de usted? ¿Qué piensa hacer y qué tipo de acuerdos pudiera lograr? Fernando, si usted me lo permite, previa a la pausa, usted me hizo una pregunta. Y al plantear la pregunta hizo una afirmación que con todo respeto yo quiero discrepar. Usted dijo el Ecuador es un país quebrado. Yo le digo con sinceridad, el Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Pero sí quiero precisar, Ecuador no es un país quebrado. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público, un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia. Y nos hemos planteado vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad interna que tiene dos orígenes, problemas internos que tienen sus raíces en la economía, en la falta de oportunidades para muchos ecuatorianos y un problema también externo con mafias transnacionales relativas al narcotráfico, a la trata de personas que deberemos enfrentar con la ayuda de países amigos como Colombia, Perú, los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y por último, tenemos un problema moral y ético, porque penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha entereza, con mucha decisión. Ahora, respecto al tema de la gobernabilidad, yo no quiero darle a usted hoy definiciones absolutas. Recuerde usted que hace algunos años atrás parecía imposible que ganemos unas elecciones levantando la bandera de la democracia y la libertad. Las hemos ganado. Y yo le digo, Fernando, deme un poco de tiempo, porque en este Ecuador del encuentro que yo he propuesto, un diálogo con la mano extendida y los brazos abiertos para todos los sectores, para todos los líderes políticos del Ecuador, yo no descarto la posibilidad de un gobierno de unidad, donde en mi gabinete estén presentes algunas personas o algunos sectores que en la campaña electoral fueron opositores, contrarios, pero que pueden formar parte de un proyecto de gobierno que tenga por objetivo luchar contra el hambre que existe hoy en el Ecuador, la falta de empleo, luchar contra la desnutrición crónica infantil, luchar contra los problemas de una sociedad ecuatoriana que tiene que reencontrarse reconociendo que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos que respetarnos en esa diversidad, respeto a corrientes de grupos llamados minoritarios, pero que son importantes como los LGBTI, causas relativas a la defensa de los derechos laborales de la mujer, de la lucha contra la violencia contra la mujer, yo diría, cero tolerancia al femicidio en el Ecuador. Por lo tanto, hay tareas importantes, son metas, son causas que debemos verla como una oportunidad
para unir a todos los ecuatorianos, porque saldremos todos juntos. Aquí nadie tiene una varita mágica ni es un mago. De lo que se trata es de liderar el Ecuador del encuentro. Por supuesto. A ver, ¿sabe qué? Yo voy a retomar desde el principio lo que dijo. Tiene usted razón en la forma en que yo construí la frase, el Ecuador está quebrado. No, y tiene toda la razón, era el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está quebrado y el Estado ecuatoriano está quebrado. Hay una deuda además con el Fondo Monetario Internacional. Usted incluso, una de sus metas es precisamente terminar con el déficit fiscal en 4 años. Y a ese quiebre me refería yo, disculpe que no utilicé la frase de la forma correcta, pero el Estado está quebrado. Usted mismo trata de salir adelante con un déficit. Le pregunto, ¿va a renegociar con el Fondo Monetario Internacional? Mire, Fernando, el desembolso del Fondo Monetario Internacional ha sido reciente. En términos financieros no hay nada que renegociar porque la deuda no se va a vencer. En términos de programa económico, diría yo que plantearemos algunos cambios. Nuestro objetivo es repotenciar los recursos que tiene el Ecuador. Primero, en el sector petrolero tenemos la oportunidad de duplicar la producción petrolera en un mediano plazo, probablemente en 5, 6, 7 años. Pero debemos de comenzar desde el 25 de mayo, al día siguiente de la posesión. Tenemos minerales que podemos también explotar bajo principios de respeto a la naturaleza, proyectos que respeten también la voluntad democrática de las comunidades donde se desarrollen estos proyectos. El Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica y consume 4.000. Ahí tenemos otra oportunidad para la reconversión de determinados sectores de la economía que utilicen energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. Y por otro lado, también oportunidades en el campo de las telecomunicaciones. Y bueno, el país, mucha gente ve como crítico un sistema vial, un problema. Y digo, es la gran oportunidad para promover la inversión privada, los acuerdos públicos-privados a través de la concesión de carreteras para reactivar la economía, para generar empleo. Por lo tanto, sí, Fernando. Perdón, no, termine, que voy a dar una pausa y regreso, pero termine, por favor, brevemente. No, siga usted con la pausa, no quiero interrumpir su programa y luego continuamos. No se preocupe. Gracias. Disculpe si se vio algo rudo, pero es que si no se me va el tiempo y quiero seguir charlando con usted. Regreso en un momento, estoy con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Continúo mi entrevista con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Don Guillermo, estaba viendo, me llamó mucho la atención, digo, hay tantas cosas que hablar con usted, por supuesto, de su proyecto país, pero veía yo que, por ejemplo, había ofrecido derogar la ley de comunicación para sustituirla por otra que consagre la libertad de expresión. Al mismo tiempo, llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. También una reforma, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Qué más va a tratar de, no sé si decirle, desmontar de lo que había o renovar? Porque veo que, bueno, estos son temas muy importantes que está ofreciendo cambiarlos, no sé si por completo, pero sustancialmente. Fernando, sí, vamos a cumplir nuestros compromisos. Lo vamos a hacer en materia de la ley de comunicación.
el propio 24 de mayo, tan pronto tomemos posesión, en la tarde enviaré un proyecto de derogatoria de la actual ley de comunicación y presentación de una ley sustitutiva que consagre la libertad de prensa, la libertad de expresión, para que todos los ecuatorianos tengan derecho a opinar sobre el desarrollo de la sociedad sin miedo a ser perseguido por un gobierno o por una institución del Estado. Y también presentaremos una reforma a la Ley de Educación Superior para tener universidades libres en el Ecuador, que el gobierno intervenga menos en la administración de las universidades y exista autonomía e independencia para que se cumpla un propósito, que los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos tengan más oportunidades de estudiar en la universidad la profesión, la carrera que ellos quieran, no la que le diga el gobierno como sucede ahora. Y finalmente, lo del Consejo de Participación Ciudadana, dice usted, no debería ni de existir. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal hay tres poderes fundamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ese fue un engendro de la Constitución correísta de Montecristi del 2008. Y esa fue la piedra angular en la que se apoyaron para abusar del poder y tener el control total de las funciones del Estado. Por lo tanto, ese Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir y no es una opinión que yo tenga hoy, la tengo desde hace mucho tiempo atrás y coincido con algunos parlamentarios que plantean una consulta popular para, de alguna manera, desbrozar, digamos, el camino para consolidar una democracia real, potente, donde existan pesos y contrapesos en democracia, como es el gobierno, una prensa libre, que se realice con libertad la investigación, la prensa investigativa, y pues obviamente nos respetemos entre todos los ecuatorianos. Terminar con un modelo de opresión. El día lunes dije, por favor, vayamos a dormir con tranquilidad y levantémonos con la tranquilidad de que nadie nos va a perseguir, nadie nos va a molestar, nadie nos va a cuestionar por la manera en que vemos la vida, por la manera en que vivimos nuestra vida. Por lo tanto, los 17 millones de ecuatorianos, les digo, tienen la absoluta tranquilidad de un gobierno que respalda la visión de cada ecuatoriano. Y también le quiero decir al mundo, el Ecuador es un país con grandes potencialidades, con muchos recursos naturales, con una maravillosa naturaleza propicia para el turismo. Por lo tanto, yo le digo, tengo mucho optimismo de que en 4 años vamos a sacar adelante al Ecuador, vamos a lograr crecimientos económicos importantes que generen empleo, vamos a apoyar el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres ecuatorianas y créanme, estoy con muchas ganas de servir a los ecuatorianos, porque yo no he entrado en política para acumular ni honores ni riquezas. Yo lo que quiero es dejar bien claro, seré el primer servidor de los ecuatorianos para encauzar un proceso de consolidación de la democracia, de la libertad, de la libre empresa y que el Ecuador se inserte en el mundo, porque la gran oportunidad que tiene el Ecuador está en el mundo, la apertura de la economía, la apertura de la sociedad y poder comerciar con todos los países del mundo y poder generar oportunidades de empleo y emprendimiento dentro de Ecuador. Es bellísimo. Yo he estado muchísimas veces en Ecuador, bueno, usted lo sabe perfectamente, es bellísimo. A mí Ecuador me fascina. Voy a hacer una pausa y regreso, porque, a ver, todos los gobiernos tienen que tomar algunas medidas que son impopulares, que no son las más agradables, y una de ellas es el tema de los impuestos. Yo quiero saber si finalmente ha pensado o contempla un incremento en los impuestos cuando estamos hablando de reducir el déficit, cuando estamos hablando de reducir la deuda. Y sí, bueno, si la iniciativa privada no ha sido golpeada y el Estado está quebrado, pues no sé, a lo mejor lo tiene ahí. ¿Y cómo pensaría llevar a cabo ese incremento de los impuestos si es que es parte de su plan? Que no es muy popular en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, pero a veces hay que hacerlo. Regreso para escuchar la respuesta del presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso.
Ahora con el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso. Lo voy a citar, don Guillermo. Aquellos a los que les va bien en la vida tendrán que pagar impuestos. No puede alguien decir, soy un empresario, y cuando voy a la página del SRI, tiene 10 años sin pagar un centavo de impuestos. Todos debemos contribuir, compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan. ¿Va a taxar, va a subir los impuestos? ¿Cómo piensa hacer esto? A ver, Fernando, nuestro proyecto de reforma tributaria que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno, no tiene por objetivo incrementar impuestos. Todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo, porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. En segundo lugar, aquí en el Ecuador hay un llamado impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto al ingreso de divisas, porque no te cobran al ingresar, sino cuando sacas tu dinero. Nosotros vamos a plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los 4 años de gobierno. Por ejemplo, también para reactivar la economía, el sector turístico, queremos plantear una opción para que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante 4 feriados del año pueda bajar el IVA a determinado nivel a efectos de promover el turismo interno, promover la demanda interna. No tenemos previsto crear un impuesto ni aumentar las tasas actuales. Y cuando usted me cita, me refiero a, oiga, pagué los impuestos que existen. Así los pago yo. Yo he pagado toda mi vida impuestos sobre la renta. Es muy claro y transparente mi patrimonio, mis ingresos y por lo tanto no me diga usted que es empresario de 20, 10 años y nunca gana dinero, eso no me lo creo. Y en esto quiero ser claro. O sea, que sería más por el lado de evasión fiscal, ¿no? De que no se hagan los locos, paguen lo que tienen que pagar. Ah, por supuesto que sí. Yo creo que todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal. Todos debemos de contribuir. Y en este caso lo que le decía el dicho popular, no hay peor cuña que del mismo palo. Yo sí me conozco el ambiente del sector privado y bueno, el que no ha pagado durante 10 años, no me diga, a ver, explíqueme cuál es la vida de lujo que se lleva, cómo es posible. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque eso pasa en muchos lados. Estados Unidos, por ejemplo. Oiga, me quedan 2 minutos. A ver si puedo hacer esto rápido. ¿Va usted a pedir una comisión internacional contra la corrupción que tenga que ver con la ONU, algo así como lo de la CICIG en Guatemala? El día viernes 9 de abril estuve reunido en Quito con muchas de las agencias de las Naciones Unidas y uno de los temas que tratamos es la asesoría para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Yo creo que la Comisión de Guatemala es un referente, pero no exactamente será de la misma manera a efectos de que no se afecte la soberanía del Ecuador, pero sí una comisión que ayude a fortalecer al sector judicial, fortalecer a la Fiscalía y sobre todo ayudarnos a recuperar el dinero robado, porque no basta solo con enviar a la cárcel a los corruptos, una sentencia de 5, 8 años pasan en la cárcel y luego se van a vivir al exterior con el dinero mal habido. Tenemos que recuperar el dinero, así sea un centavo, será una obligación ética y moral con el pueblo ecuatoriano. Que regresen, claro, de acuerdo con usted, que regresen la plata. Don Guillermo, de verdad, de todo corazón, le deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena. Que sea un gran gobierno por el beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mis mejores deseos para usted. Me tengo que despedir, pero agradecerle siempre su apertura con un servidor y con este programa. De verdad, 1000 gracias y mucha suerte. Gracias a usted, Fernando. Que Dios bendiga al Ecuador y a usted también. Muy amable, igualmente. Gracias. Buenas noches. El presidente electo del Ecuador, don Guillermo Lasso. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, lo veo mañana. Gracias. Pásela bien.